Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un análisis que la verdad es fascinante. Vamos a explorar cómo lo que comemos, lo que ponemos en el plato, pues influye profundamente en nuestra salud interna y en nuestro bienestar general, claro. Tenemos material muy interesante para esto, Ideas sobre la microbiota de la doctora Sari Arponen, visiones sobre nutrición ancestral, depurativa, de los doctores Segnalet y Néstor Palmetti, el concepto de inteligencia digestiva de la doctora Irina Matveikova, que también es muy sugerente, los principios de combinación de alimentos de Herbert M. Shelton, e incluso, fíjate, algunos detalles técnicos sobre cómo se procesan los aceites que usamos día a día. Así que, bueno, vamos a desgranar todo esto. La idea es ver cómo nuestra forma de comer actual choca, según estas fuentes, con nuestro ecosistema interior. Hablamos de la microbiota, esa comunidad de microbios y la barrera intestinal que nos protege. ¿Y por qué este choque podría estar detrás de muchos problemas de salud comunes? Vamos a ver qué nos dicen estas perspectivas, que a veces son, bastante variadas. Empecemos por una idea potente del doctor Segnalet. Él plantea algo bastante radical, ¿no? Que nuestra dieta moderna, piensa en lácteos de vaca, cereales muy modificados genéticamente o por hibridación, cocinar todo a fuego fuerte, aceites refinados, contaminantes, es muy, muy diferente a la de nuestros antepasados. Y él directamente la vincula con un montón de enfermedades actuales. Habla de un ensuciamiento del cuerpo, como si esta comida moderna nos sobrecargara, nos intoxicara lentamente. Es curioso que contrasta esto con poblaciones que, según él, comían mucha grasa animal, como pigmeos o esquimales tradicionales, y tenían menos problemas cardiovasculares que nosotros hoy. Llama la atención, ¿verdad? Totalmente. Y lo central en el argumento de Segnalet, que es realmente interesante, es la barrera intestinal. Ese es su eje. Su hipótesis es que estos alimentos modernos, él incluso mostraba preocupación por los transgénicos, los OGM, pues que contienen moléculas que nuestras enzimas digestivas sencillamente no reconocen o no pueden descomponer bien. Sobre todo, y este es un punto clave para él, si los cocinamos por encima de los 110 grados Celsius. Él creía que a partir de esa temperatura, las estructuras de las proteínas, de los azúcares, de las grasas, se alteran tanto que se vuelven problemáticas para nuestro sistema. El resultado, según su teoría, claro, podría ser un aumento de la permeabilidad intestinal, lo que popularmente se conoce como intestino permeable. Espera, 110 grados. Eso es relativamente bajo, ¿no? Quiero decir, muchas formas de cocinar superan eso fácilmente. Freír, hornear, asar a la parrilla. Exacto. Es un umbral bastante estricto, sí. Y es una de las bases de su propuesta dietética, la famosa dieta hipotóxica. Él argumentaba que por encima de esa temperatura se generan compuestos, como las moléculas de Maillard o las aminas heterocíclicas, que nuestro cuerpo no maneja bien. Y además, se destruyen nutrientes esenciales, vitaminas, enzimas. Y si conectamos esto con lo que dice Néstor Palmetti, vemos un panorama, más amplio del problema con la comida moderna. Palmetti apunta directamente a la agricultura y ganadería industriales, el uso masivo de agroquímicos, pesticidas, herbicidas, animales criados de forma acelerada con piensos artificiales, antibióticos, hormonas. Todo esto, según él, podría llevar a alimentos que, aunque parezcan nutritivos o incluso están fortificados artificialmente, en realidad tienen carencias de micronutrientes esenciales. Y peor aún, aportan sustancias que nuestro cuerpo no espera, que son extrañas para él. Segnalet también señalaba esto, que a pesar de la aparente abundancia de comida, la gente seguía teniendo déficits nutricionales importantes. Fascinante y lógico. Si la materia prima, el alimento en sí, está alterado, el siguiente paso es ver cómo afecta a nuestro interior, a nuestro sistema. Y ahí entra la microbiota, ¿verdad? Me viene a la cabeza la frase de la doctora Arponen, esa de «es la microbiota, idiota». Esa frase es genial, porque va directa al corazón del asunto, Arponen nos recuerda algo fundamental. No estamos solos. Llevamos dentro billones, trillones de microorganismos. Principalmente bacterias, claro, pero también hongos como la famosa cándida o malacesia, virus, arqueas. Un ecosistema completo y complejo. Y lo importante, como ella subraya muy bien, no suele ser un bicho malo específico. Pone el ejemplo del Helicobacter pylori. Mucha gente lo tiene y no le causa problemas. Ha convivido con nosotros miles de años. El problema surge cuando el ambiente del estómago cambia,
por estrés, por dieta, por medicamentos, y esa bacteria u otras encuentran la oportunidad de proliferar o de volverse más agresivas. Es el desequilibrio, la disbiosis. Eso es lo que suele estar detrás de los síntomas. El ecosistema se descompensa. Entiendo. O sea, no es tanto el quién vive ahí, sino el cómo viven juntos y si están en armonía o no. El contexto es clave. Arponen menciona el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, como otro ejemplo de desequilibrio, ¿verdad? Donde bacterias que deberían estar más abajo, en el colon, acaban creciendo donde no deben, en el intestino delgado, y causan un montón de problemas digestivos que, según ella, a veces se diagnostican mal, se confunden con otras cosas. Exacto. El SIBO es un ejemplo perfecto de disbiosis por localización incorrecta. Y David Perlmutter, otro autor que mencionas, va incluso más allá. Él considera a esta comunidad microbiana casi como un órgano propio, un órgano virtual, digamos, vital para muchísimas funciones. No solo la digestión de lo que comemos, sino también para entrenar a nuestro sistema inmune, para que aprenda a distinguir lo propio de lo ajeno. Nos ayudan a desintoxicar sustancias. Actúan como un segundo hígado. Es impresionante. Influyen en nuestro equilibrio hormonal, regulan el sueño y, muy importante en el contexto actual, controlan la inflamación en todo el cuerpo. Un órgano propio. Es una imagen muy potente, sí. Te hace verlo de otra manera. Y Palmetti añade otra capa a esto, ¿no? Distingue tipos de flora según la dieta. Sí, Palmetti habla de una flora más fermentativa, que es la que, según él, debería predominar. Esta flora prospera con una dieta rica en vegetales, en fibra. Fermenta esa fibra y produce sustancias beneficiosas como los ácidos grasos de cadena corta. Y luego habla de una flora más putrefactiva, que predomina si comemos mucha proteína animal, sobre todo carne roja y procesada. Argumenta que nuestra fisiología ancestral es más bien frugívora omnívora, adaptada a fermentar fibra, y que un exceso constante de proteína animal puede generar subproductos de la putrefacción, amoníaco, aminas biógenas, que no nos sientan bien y alteran el equilibrio de todo el ecosistema intestinal. Entendido. ¿Y qué factores rompen ese equilibrio, esa disbiosis de la que hablabas antes? ¿Cuáles son los culpables más habituales según estas fuentes? Pues son varios los sospechosos habituales que mencionan todos ellos, ¿eh? Los antibióticos son quizá el ejemplo más claro, como señalan Arpone y Palmetti. Arrasan con todo, bacterias buenas y malas. Dejan el campo libre para que crezcan cepas resistentes o microorganismos oportunistas como el hongo candida. Un desastre ecológico interno, vamos. El exceso de proteínas, como decía Palmetti, por favorecer la putrefacción, los conservantes y aditivos alimentarios que pueden actuar como disruptores, los agroquímicos presentes en los alimentos, como el glifosato, que Palmetti y Perlmutter mencionan como potencialmente dañinos para la microbiota beneficiosa, y aquí entra algo fascinante, que ya adelantabas, el eje intestino-cerebro. Tanto Matveikova como Perlmutter lo destacan muchísimo. Nuestro intestino tiene su propio sistema nervioso, millones de neuronas. A veces lo llaman el segundo cerebro. Es casi autónomo y produce neurotransmisores cruciales. ¿Sabías que entre el 80 y el 90% de la serotonina, la famosa molécula del bienestar, se fabrica en el intestino por las células enterocromafines y también por ciertas bacterias? Increíble. El 80-90%. O sea que lo que pasa en nuestra tripa afecta directamente a nuestro ánimo y quizás a nuestra salud mental. Es una conexión brutal. Totalmente. Matveikova y Perlmutter conectan directamente la salud intestinal, el estado de la microbiota y la permeabilidad con el estado de ánimo, la ansiedad, la depresión. E incluso se investigan vínculos con enfermedades neurológicas más serias, como Parkinson o Alzheimer. Perlmutter también menciona brevemente la proporción entre dos grandes grupos de bacterias, los firmicutes y los bacteriudetes, y cómo un desequilibrio, generalmente un exceso de firmicutes, podría estar relacionado con una mayor capacidad de extraer calorías de los alimentos, y por tanto con la obesidad y la diabetes tipo 2. Aunque esto último, bueno, aún se está investigando mucho y es complejo. Está claro que el equilibrio interno es delicado. Y todo esto del desequilibrio microbiano y los alimentos modernos nos lleva de vuelta a la barrera intestinal, la que mencionabas al principio, ¿no? El famoso intestino permeable. Exacto. Volvemos a esa frontera crucial. La doctora Matveikova usa una metáfora muy buena. Dice que somos como un tubo hueco, desde la boca hasta el ano, y la pared de ese tubo, la mucosa intestinal, es nuestra frontera con el exterior, es nuestra aduana. Es una barrera increíblemente fina, ¿eh? Una sola capa de células en muchas partes, los enterocitos, pero es muy selectiva.
decide qué entra a nuestro torrente sanguíneo, nutrientes, agua, y qué se queda afuera, toxinas, bacterias, alimentos mal digeridos. Signales mencionaba a las células M, que están en unas zonas llamadas placas de Peyer. Son como puntos especializados en probar lo que hay en el intestino y presentar posibles amenazas al sistema inmune, que está justo debajo, esperando. Es un sistema de vigilancia constante. Una aduana muy sofisticada entonces, con sus propios agentes de seguridad. ¿Y qué pasa cuando se daña? ¿Cuando esa barrera se debilita? Pues cuando esa barrera se inflama o se daña, pierde su selectividad, se vuelve porosa. Es lo que Matveikova, Perlmutter y Palmetti describen como intestino permeable, o más técnicamente, hiperpermeabilidad intestinal. Las uniones estrechas, las tight junctions, que mantienen pegadas las células intestinales se aflojan y empiezan a pasar cosas que no deberían pasar a la sangre. Las causas pueden ser muchas: la propia inflamación intestinal crónica, toxinas, tanto las producidas por bacterias disbióticas como toxinas externas, metales pesados, contaminantes, y ciertos componentes de los alimentos. Perlmutter, por ejemplo, cita investigaciones importantes del doctor Alessio Fasano, que sugieren que la gliadina, una proteína del gluten, aumenta temporalmente la permeabilidad en todas las personas, no solo en celíacos. Lo hace al actuar sobre una molécula llamada sonulina, que es como la llave que abre esas uniones celulares. En todas las personas. Eso es un dato muy relevante. Impactante, diría. Sí, según esa línea de investigación. Aunque claro, el efecto es mucho más pronunciado y duradero en personas con celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca. Pero la idea es que el gluten podría ser un factor que desafía la integridad de esa barrera en general. Palmetti también añade que las secreciones lácteas, especialmente las de otras especies animales, pueden aumentar la permeabilidad. Señala que en los bebés recién nacidos esto es un mecanismo natural y necesario para que absorban bien los anticuerpos y nutrientes de la leche materna, pero que consumir leche de otras especies, sobre todo la caseína, más allá de la lactancia, podría ser problemático para mantener esa barrera bien sellada en la edad adulta. Vale, entiendo. La barrera se daña, se vuelve permeable. ¿Y cuáles son las consecuencias de que pasen cosas que no deberían a la sangre? ¿Qué ocurre entonces? Aquí es donde la cosa se complica, sí. Y las fuentes conectan esto con muchos problemas de salud crónicos. Si moléculas de alimentos mal digeridos, proteínas incompletas o fragmentos de bacterias, como unas sustancias llamadas lipopolisacáridos o LPS, que son parte de la pared de muchas bacterias gram negativas y son muy inflamatorias. Si todo eso atraviesa la barrera y llega a la sangre, el sistema inmunitario los detecta como invasores. Como una amebasa, Perlmutter y Palmetti explican bien este punto. Se monta una respuesta inmune sistémica. Se generan anticuerpos contra esas sustancias, se liberan citoquinas inflamatorias. Si esto ocurre de forma puntual, bueno, el cuerpo lo gestiona. Pero si la barrera está dañada crónicamente, esta activación inmune se vuelve constante, persistente. ¿Y esa activación constante, esa inflamación de bajo grado que mencionabas, a qué lleva? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Puede llevar a varias cosas, y ninguna buena. Por un lado, a desarrollar intolerancias o sensibilidades alimentarias múltiples, porque el sistema inmune empieza a reaccionar contra fragmentos de comida que normalmente tolerarías sin problemas. Por otro lado, a esa inflamación crónica de bajo grado en todo el cuerpo. Y esta inflamación sistémica es un factor que hoy se relaciona con muchísimas enfermedades crónicas. Es como un fuego lento que va dañando tejidos. Las fuentes que manejamos, Signalet, Palmetti, Perlmutter, Matveikova, vinculan este mecanismo con enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, la tiroiditis de Hashimoto, donde el sistema inmune ataca al propio cuerpo. También con problemas de piel, como eczema, psoriasis, acné, y como decíamos antes, con problemas neurológicos, ansiedad, depresión, niebla mental. Incluso se investiga su posible papel en el autismo. La conexión intestino-cerebro es bidireccional y muy potente. Perlmutter cita un estudio impactante de Cannes. Inyectaron LPS bacterianos en animales y vieron que desarrollaban problemas de aprendizaje y memoria y acumulaban en el cerebro la proteína beta-amiloide, que es la que se asocia característicamente a la enfermedad de Alzheimer. Esto sugiere que lo que pasa en el intestino, esa inflamación originada allí, puede tener efectos directos y muy serios en el cerebro. Es increíble pensar en esa conexión tan
tan directa y tan profunda. Y todo empieza, en gran medida, con la comida y cómo la procesamos. Lo que nos lleva a otro punto clave que mencionan las fuentes, el impacto de cocinar y procesar los alimentos, que no es algo menor. Exacto. Volvemos al umbral de los 110 grados centígrados de Sellanal. Él insistía mucho en esto. Creía que cocinar por encima de esa temperatura no solo destruía nutrientes vitales, como enzimas y vitaminas sensibles al calor, sino que creaba nuevas moléculas potencialmente dañinas que el cuerpo no reconocía o no podía metabolizar bien. Palmetti rescata un estudio muy antiguo, de 1930, del Dr. Kouchakov, sobre algo llamado leucocitosis postprandial. Es un nombre un poco técnico. Básicamente, Kouchakov observó que después de comer alimentos cocinados, aumentaba el número de glóbulos blancos en la sangre, como si el cuerpo reaccionara con una leve respuesta inmune, como si detectara algo extraño. Pero esto no pasaba si la comida era cruda. Interesante, ¿verdad? ¡Wow! Una respuesta inmune solo por comer cocinado. Es muy llamativo. Aunque sea antiguo el estudio. Sí, es llamativo. Palmetti lo usa para ilustrar esa idea de que el cuerpo puede percibir los alimentos muy cocinados como algo diferente, menos natural. Además, Palmetti habla de sustancias que se forman específicamente a altas temperaturas. Menciona la acrilamida, que se genera al dorar mucho alimentos ricos en carbohidratos y aminoácidos, como las patatas fritas, el pan muy tostado, las galletas, y es considerada potencialmente cancerígena por las agencias de salud. También menciona las reacciones de Maillard, que son las que dan el color dorado y ese sabor tan rico a la comida cocinada. Y las aminas heterocíclicas, que se forman al cocinar carnes a alta temperatura, sobre todo en barbacoas o frituras. No solo podrían ser tóxicas, sino que Palmetti sugiere que podrían tener un potencial adictivo, que nos hacen desear más esos sabores intensos de lo cocinado y procesado. Potencial adictivo, eso. Eso explicaría muchas cosas, la verdad. Nuestras ansias por ciertos alimentos. Y también se menciona un concepto un poco más, esotérico quizás, sobre la vitalidad de los alimentos. Sí, Palmetti hace referencia a los trabajos de Bovis y Simoneton. Eran investigadores franceses de principios del siglo XX. Hablaban de una especie de radiación o energía vital intrínseca en los alimentos frescos y crudos, que medían con una escala propia, la escala Bovis, y observaron que esta vitalidad disminuía drásticamente con el procesamiento, la cocción e incluso con el tiempo de almacenamiento. Desde esta perspectiva, un alimento muy procesado o muy cocinado, como la leche pasteurizada UHT, que menciona Palmetti como ejemplo, habría perdido gran parte de esa energía vital intrínseca, ofrecería menos beneficios más allá de sus macronutrientes básicos. Es una idea menos convencional para la ciencia actual, claro, pero que encaja en esa visión de preferir lo menos alterado posible, lo más cercano a su estado natural. Entiendo. Y hablando de alteración, el procesamiento industrial de los aceites vegetales parece ser un capítulo aparte, ¿no? Bastante oscuro. Totalmente. Es un tema importante que tocan las fuentes técnicas. Una de ellas describe el proceso típico para muchos aceites vegetales comunes: girasol, soja, colza, maíz. A menudo se usa un disolvente químico, el hexano, un derivado del petróleo, para extraer hasta la última gota de aceite de las semillas. Luego, para eliminar ese disolvente se calienta el aceite, hasta 150 grados centígrados o más, muy por encima del umbral de Signalet claro. Esto puede alterar químicamente los ácidos grasos, sobre todo los poliinsaturados que son delicados. Puede crear grasas trans o isómeros alterados. Y siempre queda la duda de si quedan residuos del disolvente en el aceite final. Además, menciona otros procesos como el desgomado con ácido fosfórico, a unos 60 grados centígrados, que quita fosfolípidos, como la lecitina, pero también puede arrastrar minerales valiosos como hierro, calcio o magnesio que estaban asociados a ellos. Luego vienen la neutralización, la decoloración, la desodorización, procesos que refinan el aceite pero lo alejan de su estado natural y le restan nutrientes. Comparado con un aceite de oliva virgen extra de calidad, que básicamente es zumo de aceituna, prensado en frío, la diferencia es abismal, ¿no? Abismal. El aceite de oliva virgen extra es un producto mucho menos procesado, conserva sus polifenoles, su vitamina E, su sabor. Y otro punto técnico crucial es el punto de humo de los aceites, del que habla otra fuente. Es la temperatura a la que un aceite empieza a humear visiblemente y a descomponerse químicamente.
Si cocinamos por encima de ese punto, algo fácil si freímos con un aceite inadecuado, como un oliva virgen extra muy delicado, o peor, con aceites poliinsaturados refinados, se generan compuestos tóxicos. Uno muy conocido es la acroleína. Es un aldehído muy irritante para las vías respiratorias. Es lo que pica en los ojos y garganta cuando se quema el aceite. Y se ha visto que puede dañar las células que recubren nuestros vasos sanguíneos, el endotelio, aumentando el riesgo cardiovascular a largo plazo, e inducir estrés oxidativo en todo el cuerpo. Por eso es importante elegir aceites con puntos de humo altos, como el aceite de oliva virgen, no extra, o el de aguaquete si vamos a cocinar a alta temperatura. Y reservar los más delicados y valiosos, como el oliva virgen extra de buena calidad, para usar en crudo o a muy baja temperatura, para aliñar, no para freír. Queda clarísimo que la forma de preparar y procesar la comida importa, y mucho. No es solo qué comemos, sino cómo lo comemos. Entonces, con toda esta información sobre lo que podría estar fallando en nuestra dieta y estilo de vida modernos, ¿qué proponen las fuentes para comer de una forma más saludable, más respetuosa con nuestro cuerpo y nuestra biología? Pues aquí entran en juego varias estrategias, a veces complementarias, a veces con enfoques un poco distintos. Por un lado están los principios de combinación de alimentos de Herbert W. Shelton, un clásico de la nutrición naturista. Su idea básica es que diferentes tipos de alimentos requieren diferentes enzimas digestivas y diferentes ambientes de pH, ácido o alcalino, para digerirse bien. Por ejemplo, las proteínas, carne, pescado, huevos, necesitan un ambiente muy ácido en el estómago gracias al ácido clorhídrico, mientras que los almidones, pan, pasta, patatas, arroz, empiezan a digerirse en la boca con la amilasa salival, ambiente alcalino, y continúan en el intestino delgado, ambiente alcalino. Shelton argumentaba que si comes proteína y almidón juntos, el típico filete con patatas o pollo con arroz, la acidez necesaria para digerir la carne frena o inhibe la digestión del almidón. Y esto puede llevar a que el almidón fermente en el tracto digestivo, produciendo gases, hinchazón e indigestión, mala absorción de nutrientes. O sea, la propuesta es no mezclar ciertos grupos de alimentos en la misma comida para facilitar la digestión. Esa es la idea central de Shelton, sí. Propone una serie de reglas sobre qué combinar y qué no. Las principales son: evitar la combinación de proteína concentrada plus almidón concentrado. Evitar también frutas ácidas, naranja, piña, con almidones o con proteínas. Y algo muy importante para él: las frutas se digieren muy rápido, y principalmente en el intestino delgado. Por lo tanto, no deberían comerse junto con comidas más lentas que contienen proteínas o grasas, ni como postre justo después. Porque si se mezclan, la fruta quedaría retenida en el estómago esperando que se digiera lo demás, y empezaría a fermentar, causando problemas. Signalet también recomendaba comer la fruta fuera de las comidas principales, sola o quizás con frutos secos. Coinciden en eso. Es un enfoque bastante estructurado, requiere planificación. Interesante, sí. Un poco complejo de seguir quizás en el día a día, pero interesante. ¿Y qué hay de enfoques más generales? Mencionaste dietas antiinflamatorias, ancestrales. ¿En qué consisten? Sí, varios autores convergen en esa dirección general, aunque con matices. Harpón, Segnalet y Palmetti, cada uno desde su perspectiva, proponen dietas que buscan fundamentalmente tres cosas: reducir la carga inflamatoria que viene de la alimentación, nutrir activamente a la microbiota beneficiosa, lo que se llama un enfoque prebiático, y acercarse a un patrón de alimentación más ancestral, evolutivo o hipotóxico. Es decir, eliminar o reducir drásticamente aquellos alimentos que consideran problemáticos por ser muy modernos, muy procesados o que generan respuestas inmunes o inflamatorias. Vale. ¿Y mencionan alimentos o suplementos específicos que puedan ayudar en este proceso de reparación o equilibrio? Sí, hay bastantes menciones concretas que pueden ser útiles como herramientas. Para alimentar a las bacterias buenas, los prebióticos, Matvei Koiva menciona la inulina, presente en achicoria, ajos, puerros, plátano macho. Para introducir bacterias beneficiosas directamente, los probióticos, Perlmutter, Matvei Koiva y Harponen hablan de cepas específicas como Lactobacillus y Bifidobacterium, que se encuentran en suplementos, pero también, y muy importante, en alimentos fermentados tradicionalmente. Perlmutter y Palmetti destacan el kimchi, el chucrut, col fermentada, el yogur natural sin azúcar añadido, el kéfir, leche o agua fermentada. Son fuentes naturales de probióticos y enzimas. La fibra, por supuesto, es fundamental según Palmetti. Tanto la soluble, que alimenta a las bacterias, como la insoluble ayuda al tránsito.
Y Arponen menciona una lista interesante de hierbas y nutracéuticos que pueden ser útiles en contextos específicos, siempre bajo supervisión, claro. Como trifala, una mezcla ayurveda para la regularidad intestinal. Azafrán, con propiedades antiinflamatorias y para el ánimo. Rodiola, un adaptógeno para el estrés. Melatonina, que no solo regula el sueño, también tiene efectos protectores en el intestino. Aloe vera para la mucosa. Psyllium, una fibra soluble. D-ribosa, un azúcar simple que puede ayudar a la energía celular en el intestino. Enzimas digestivas para ayudar a descomponer los alimentos si hay déficits. O beteína HCl para mejorar la acidez estomacal si hay hipocloridria, que es más común de lo que se piensa. Vaya, parece una caja de herramientas bastante completa, sí, para abordar el tema desde varios ángulos. Resumiendo un poco las recomendaciones dietéticas más prácticas, ¿cómo serían esas dietas ancestrales o depurativas que proponen? A ver, Señalet, con su dieta hipotóxica o ancestral, era bastante estricto, como decíamos. Proponía excluir por completo los cereales modernos, especialmente los que contienen gluten, trigo, cebada, centeno y el maíz. Permitía el arroz, considerado más ancestral. Excluir también todos los lácteos de origen animal, leche, queso, yogur. Minimizar la cocción por encima de los famosos 110 grados centígrados. Dar prioridad absoluta al consumo de alimentos crudos, verduras, frutas o poco cocinados, vapor suave, escaldado. Usar exclusivamente aceites de primera presión en frío, vírgenes. Y asegurarse de obtener suficientes vitaminas y minerales, suplementando si era necesario debido a la posible menor densidad nutricional de los alimentos modernos. Arponen habla de una dieta evolutiva, prebiótica y antiinflamatoria que comparte muchos de estos principios, pero quizás con un enfoque más flexible y personalizado según cada caso. Menos dogmática, tal vez. Entendido. ¿Y Palmetti, con su enfoque depurativo? ¿Qué añade él? Palmetti pone mucho énfasis en un doble proceso. Por un lado, eliminar activamente lo que él llama ensuciantes o antinutrientes. Ahí incluye el gluten, la caseína, los azúcares refinados, los aceites refinados, los aditivos químicos. Todo lo que considera que sobrecarga al cuerpo. Y al mismo tiempo, potenciar al máximo el consumo de alimentos integrales, frescos y sobre todo vivos, llenos de enzimas y vitalidad. Por eso recomienda técnicas como activar semillas y frutos secos, remojándolos para eliminar antinutrientes como el ácido fítico, germinar legumbres y cereales, los pocos que permite, como el trigo sarraceno o la quinoa, para aumentar exponencialmente su valor nutricional y digestibilidad. Priorizar siempre los alimentos crudos, frutas de temporada, hortalizas, ensaladas y, cuando se cocina, usar métodos muy suaves que respeten el alimento. Vapor, salteado rápido a baja temperatura o el estofado lento a baja temperatura, lo que él llama nituqué, de inspiración macrobiótica. Vale, muy enfocado en la calidad y la preparación del alimento. Además de la dieta en sí, mencionan otras prácticas que puedan complementar este enfoque para mejorar la salud intestinal. Sí, Palmetti y Matveikova también consideran importantes las técnicas de limpieza o de apoyo a los órganos de eliminación, hígado, riñones, intestino. Mencionan prácticas como el ayuno intermitente, que está muy de moda ahora, o incluso ayunos más largos, pero siempre supervisados por un profesional. El uso de enemas caseros o incluso la hidroterapia de colon en ciertos casos para ayudar al intestino a deshacerse de toxinas o materia fecal acumulada, aunque esto es más controvertido. Y algo fundamental que subrayan tanto Matveikova como el perfil del asesor nutricional holístico que consultamos. El enfoque debe ser integral, holístico. No es solo la comida. Hay que tener en cuenta el estado emocional, el nivel de estrés crónico, porque sabemos que el estrés afecta enormemente a la digestión, a la microbiota y a la permeabilidad intestinal. El eje intestino-cerebro funciona en ambas direcciones. Y sobre todo, insisten en que no hay una solución única para todos. No hay una dieta mágica universal. La clave es la personalización. Entender la historia de cada persona, sus síntomas, sus circunstancias. Idealmente con la guía de un profesional que entienda todas estas conexiones complejas entre dieta, intestino, inmunidad y salud general. Muy bien. Creo que hemos cubierto un montón de terreno. Ha sido denso, pero muy revelador. Si tuviéramos que destilar un mensaje central, un hilo conductor de todas estas fuentes tan diversas, ¿cuál sería? Pues el hilo conductor parece ser bastante claro, ¿no?
Nuestra forma moderna de comer y vivir, con tantísimos alimentos ultraprocesados, cocinados a altas temperaturas, a menudo pobres en nutrientes reales, pero cargados de aditivos, azúcares y grasas de mala calidad, sumado a un estilo de vida frecuentemente estresante, con poco contacto con la naturaleza, abuso de medicamentos como antibióticos, todo esto parece estar generando un cortocircuito en nuestro sistema digestivo, un desajuste profundo con nuestra biología ancestral. Está afectando al delicado equilibrio de nuestros microbios intestinales, favoreciendo la disbiosis, y está dañando esa barrera intestinal tan importante, haciéndola más permeable. Y esta alteración interna, este fuego en el intestino, no se queda solo en la tripa, sino que parece ser un motor clave de la inflamación crónica de bajo grado en todo el cuerpo, de la disfunción del sistema inmune y, en última instancia, un factor contribuyente muy importante en muchas, si no la mayoría, de las enfermedades crónicas que nos aquejan hoy en día, desde problemas digestivos hasta autoinmunes, metabólicas o neurológicas. Entendido. Es una llamada de atención muy seria, sobre el poder inmenso que tiene lo que comemos y cómo lo comemos, sobre nuestra biología más fundamental, algo que quizás hemos olvidado. Exacto. Pero también es un mensaje de esperanza, en cierto modo, porque la buena noticia es que, según estas fuentes, tenemos mucho margen de maniobra. No estamos condenados. Reducir drásticamente los alimentos ultraprocesados, volver a una cocina más casera, con ingredientes simples y naturales, cuidar activamente nuestro jardín interior de microbios, con mucha fibra de vegetales diversos, con alimentos fermentados, prestar atención a cómo cocinamos, usando métodos más suaves, eligiendo bien los aceites. Todos estos podrían ser pasos muy poderosos para empezar a apagar ese fuego interno, a restaurar el equilibrio, a mejorar la salud desde la raíz. Es relevante para cualquiera que note que algo no va bien con su digestión, su energía, su ánimo, su piel, o simplemente para quien quiera entender mejor cómo funciona su cuerpo y optimizar su bienestar a largo plazo. Es conocimiento para empoderarse. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, como siempre, una idea para darle vueltas, algo en qué pensar. Si aceptamos esta visión del intestino no solo como un tubo digestivo, sino como un segundo cerebro, como un centro neurálgico de nuestra inmunidad y como un regulador clave de la inflamación en todo el cuerpo, podría ser que cuidar conscientemente de nuestro ecosistema interno, de nuestra microbiota y nuestra barrera intestinal no sea solo una estrategia para mejorar la salud física. Podría ser quizá una de las herramientas más potentes que tenemos a nuestro alcance para cultivar también la claridad mental, la estabilidad emocional y la resiliencia frente a los desafíos del mundo actual. Gestionar nuestro interior para afrontar mejor el exterior. Ahí lo dejo.